grabar. Y vamos a anular el micrófono a la luz. Bien. Entonces, la perspectiva caballera y la perspectiva isométrica van a ser nuestros temas relacionados con las vistas que hemos visto en la clase pasada, o comenzamos a ver, porque bueno, primero tenemos que ver un cuerpo para poder dibujar, para tener un cuerpo y explicar qué son las vistas, la necesidad de la no presencialidad, de mostrarles en vivo y en directo, lo vamos a hacer a través de la cámara. Cada vez que tenemos un cuerpo tenemos que dibujarlo en perspectiva y a partir de la perspectiva trasladarlo hacia la perspectiva caballera, que sería la primera. Vamos a poner 1 y 2. La primera es la perspectiva caballera. Nosotros ya lo utilizamos, como dije recién, porque usamos los ejes coordenados cartesianos en perspectiva caballera. Bien, esto va a ser nuestra forma, obviamente con una regla. Ustedes saben que las aristas no visibles, ¿no es cierto?, se dibujan con línea, se llama línea de trazo. Nosotros estamos acostumbrados mucho a decir línea de puntos o línea punteada. No, se llama línea de trazo. Si ahí en la misma norma irán, van a ver que existe trazo corto o también trazo largo. Después van a ver que hay trazo y punto, y cada una tiene una característica en particular. También puede ser una de trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Entonces depende qué estemos representando, vamos a utilizar diferentes líneas. Como vieron en la norma también, existen líneas muy finas, otras líneas un poco más gruesas, otras más gruesas. Y va a importar entonces el espesor de la línea en la representación. Esta línea que estoy dibujando, si esto es un cubo, se dibuja con una punta, no sé si les conté, en dibujo técnico, una marca muy común que se usaba en las puntas de dibujo que se llaman Rotring. Hay otras marcas, obviamente. Esa línea, las líneas de contorno, se dibujan con un espesor determinado, 0,4, 0,5. Y estas líneas, que son líneas auxiliares, que son líneas de cota, son más finitas. Se dibujan con un 0,2 o un 0,3 para marcar la diferencia en que esta línea no es parte del dibujo, sino que sirve solamente para acotar. Estas son líneas de cota, las líneas de referencia. Ustedes cuando van a trabajar con sus alumnos en la parte de geometría, ¿qué es lo que van a decir? No le van a hacer comprar esto, ¿no es cierto? Pero sí, tal vez que el chico pueda comprar un lápiz negro, lápiz H y un lápiz HB. La H viene de hard, de duro. Entonces, y después ustedes han visto que hay HB, después hay lápices P, que son más blanda la mina, y vienen HB1, B2, B3. A medida que aumentan el número, va siendo más grueso el lápiz y más blanda la mina. Cuando uno dibuja, se gasta más rápido. En cambio, el lápiz H es más duro. Pareciera que cuando yo trazo finito. Entonces, con un lápiz H y un lápiz HB, yo ya puedo distinguir los diferentes trazos. O sea, esto lo hago. Estas líneas se dibujan con HB, ¿sí? Y estas líneas que son auxiliares se dibujan con lápiz H. Ustedes se van a dar cuenta, porque una mina es más dura que la otra, obviamente no tiene que morder ni masticar, pero a la hora de trazar, se nota la dureza de uno y del otro. Y en realidad cuando yo uso un lápiz H, la mina hace que el dibujo sea más suave que en un HB. Y después, como les dije a ustedes, existen diferentes tipos de no HB, sino B directamente, que son más blandos, que son para dibujo artístico, no para dibujo técnico. Para dibujo técnico usamos H y HB. Y eso está normalizado de tal forma que cuando ustedes van a comprar, tienen en cuenta eso. Bien, esto sería cómo dibujar
¿qué es lo que hay que tener? Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en toda perspectiva caballera, el ángulo con el que se dibujan las líneas de profundidad es un ángulo de 45 grados. Y cuando hablamos de dibujo técnico, ese dibujo técnico, como es en láminas, es blanco, liso como este pizarrón, entonces yo uso la escuadra a 45 grados por la regla T, como usan en el tablero de dibujo, o siguiendo la base horizontal, todas las líneas a 45 grados son líneas de profundidad. Entonces, este borrador, si tuviera que dibujarlo en perspectiva, yo tendría que imaginar que esto está dentro de una cajita, y esa cajita tiene esta característica. Esta sería el rectángulo donde está esta primera parte, y esto se va a repetir atrás, pero la línea de profundidad, o sea, estas líneas, están a 45 grados, entonces yo podría decir, o dibujar de esta forma, podría ser más alargado, no sé si me da el dibujo, sí, todavía llegamos allí. Si esto está a 45 grados, parecería que tiene que tener menos espesor. Tendría que dar así, tomando la medida, es decir, esto mide tantos centímetros de alto, esto mide tantos centímetros de profundidad, dibujarlo a la mitad. Y sobre el... Obviamente que uno con el lápiz no puede hacer esto, pero para mí es más cómodo. Luego medir esto, en realidad la altura es acá, y esto tiene como un ángulo, ¿no es cierto?, en la parte plana, entonces tiene un cierto ángulo, el borrador tiene esta forma. Entonces acá ya tendría que remarcar, porque lo que he usado como base para el dibujo en esa perspectiva, con líneas más finitas y después remarcar los bordes, ¿no es cierto? Porque estas líneas son líneas auxiliares. Bueno, como verán, ya tiene una forma diferente acá. Entonces, esto se repite acá atrás de la misma forma. Y luego baja. Acá había una línea punteada. Tendríamos entonces esta línea acá y esta línea acá. Lo que hemos hecho es dibujar esa parte de la perspectiva. Y acá viene el problema. En el medio vamos a trazar los ejes. Los ejes son con raya y punto, punto y raya. Una línea. Cuando dibujamos ejes, lo hacemos de esta forma y allí habría esto que en principio es casi un círculo, nada más que acá está cortado, o sea que tendríamos que trazar una circunferencia, pero esa circunferencia como está en perspectiva debería verse de esta forma. Acá se corta, o sea que no hay dibujo allí, acá se corta, entonces sería como un pedazo de circunferencia. Luego tiene estos bordecitos acá, que pasan desde acá hasta acá, tendría que buscar la mitad, y bueno, acá hay otro que tiene la misma forma que esto que está acá, y del otro lado lo mismo. Y atrás lo que podríamos ver es una línea acá, que sería esta parte, perdón, esto del otro lado, acá es continuo, pero este lado se corta ahí nomás, si lo estoy dibujando mal, esto se corta ahí nomás, y ahí
tiene esa partecita, o sea, esta división que presentamos allí, acá se termina y acá sí en esta parte lo que hacemos es por donde ingresamos los dos marcadores y del otro lado está cerrado. Bueno, al dibujar esto en perspectiva porque esto está a 45 grados, y eso sería nuestro borrador visto en perspectiva. Tienen que tomar las medidas y acotar, y decir, bueno, esto mide tantos centímetros, medimos, tomamos una regla o escuadra, en este caso dice que tiene 14 centímetros, y esto, aunque ustedes no lo crean, también está normalizado. ¿Qué significa? Que nosotros cuando vamos a hacer estas líneas, la flecha tiene que tener la dimensión de que son 4 unidades por cada unidad que tiene de alto. O sea, la flecha tiene que ser de 4 milímetros por 1 milímetro de espesor. Obviamente que esta línea la dibujamos con 0,3 milímetros, 0,2 milímetros. Entonces, los profesores de dibujo dicen, no, mire, trace una línea con el lápiz H, y lo que va a hacer en el extremo es ennegrecer, o sea, remarcar para dar la sensación de que es una flecha. Así se acota. Tomamos el alto, la altura total de esto, son 2 centímetros, 2,2 o 22 milímetros. Acá cuando hablamos de 14 centímetros, en milímetros serían 140 milímetros. Entonces, la altura que está aquí, ennegrecemos acá y acá, decimos la altura es de, ¿cuánto dije que tenía? 2,2 centímetros, o sea, 22 milímetros. En dibujo técnico, todo lo que se acota en milímetros. Podemos medir el diámetro de esto tiene 53, o sea que se puede expresar acá y se puede poner allí diámetro 530 milímetros. Perdón, 53, era de 5,3 centímetros, 53 milímetros, y ahí expresamos el diámetro de esto que está en circunferencia. Ahora vamos a ver que las circunferencias en perspectiva tienen otra forma particular de representarse. O sea, si yo tengo acá una circunferencia que va a ser tangente en estos puntos, y voy a tener allí, imaginen ustedes que allí hay una circunferencia, por supuesto que lo van a hacer con qué, lo van a hacer con un compás, toman el radio y trazan la circunferencia. Esa circunferencia vista en perspectiva no es una circunferencia, sino que aparenta ser una elipse. Entonces, esa elipse se tendría que dibujar acá, en esa parte, mediante un método bastante sencillo, lo podemos ver ahora, para dibujar una... Voy a borrar esto. Este sería lo más complicado que podríamos encontrar, es cómo dibujar una circunferencia. Vamos a tomar una escuadra un poco más larga, vamos a dibujar en perspectiva. Voy a tomar acá primero línea vertical, acá 30 acá, entonces vamos a marcar de referencia una línea vertical que tenga 20 centímetros nada más. Acá tendríamos que trazar a 90 grados con una escuadra.
centímetros. Acá hay que buscar otros 20 centímetros. Y obviamente que acá tiene que haber 20 centímetros. Bien. Hemos dicho que a 45 grados, siguiendo esta diagonal, vamos a marcar solamente 10 centímetros. Y aquí, en paralelo, obviamente, a 45 grados, ustedes van a interpretar. Listo. Forma vertical. 20 centímetros. Bien. Si nosotros trazamos acá la diagonal, las dos diagonales vamos a tener el centro y ahí tendremos que trazar nuestra circunferencia. El tema de cómo trazamos la circunferencia, tenemos un compás. Bueno, acá estamos de nuevo. Este es el compás que utilizo yo. Como verán, en las escuelas, en el profesorado, vienen esos compases que cuando uno los apoya, es imposible que se quede quieto. Cuando nosotros mojamos la sopapita y pegamos la punta del compás, que en realidad no es una punta, el que estamos acostumbrados, resulta que eso se corre, que no hace la línea. Entonces, para ustedes lo más práctico es utilizar en el pizarrón, ¿qué cosa? Un pequeño hilo que simula, ustedes hacen el centro allí, saben que tiene que ser tangente acá, entonces tienen que trazar la circunferencia de esta forma. Obviamente se va a correr también, no va a ser exacto, pero la idea es que podamos dibujar una circunferencia. ¿Se ve bien? La intersección con las diagonales, me permite a mí trazar una línea punteada, trasladada hasta acá, marcando esta línea, marcando esta otra línea. Lo que necesitamos solamente es tener estas referencias. Este punto y este punto. O sea, dónde corta la circunferencia de las diagonales para trasladar esos puntos allí. En este caso, nosotros trazamos las diagonales acá, una diagonal acá, una diagonal acá, y trazando una paralela, la intersección con esas diagonales, bueno, ahí no se ve, este punto y este punto, que es la intersección de la diagonal, son puntos de la circunferencia. Entonces acá
Va a hacer lo mismo, trazando una paralela. Vamos a tener esa línea que va a definir este punto y este punto. ¿Más quiénes? Bueno, los que están acá están a la mitad del lado, o sea que las circunferencias tangentes a la lista esta, por lo tanto acá, sobre los 10 centímetros, ustedes van a tomar 5 centímetros, y acá hay 10, ustedes van a tomar 5, acá sobre los 10 centímetros, en realidad acá sobre los 20 centímetros, que es el lado, ustedes van a tomar 10 puntos, 10 centímetros acá, 10 centímetros acá. Entonces tienen un punto acá, un punto acá, un punto acá, y obviamente también acá a la mitad. Entonces tienen 8 puntos para trazar una circunferencia. ¿Qué es lo que se hace? Se busca un curvilíneo o pistolete, que ya voy a buscar para mostrarles cómo es. En estos momentos lo tengo a la vista. Y es apoyar una plantilla de curvas, que así se llama, pistolete o plantilla de curvas, que les permite a ustedes unir esos puntos, unir este punto con este, luego con este, y acá obviamente tengo que girar y hacer este trabajo. Esto sería la circunferencia vista en esta sería la circunferencia vista en perspectiva. Que hago lo mismo en la parte superior, o sea, como tomando las diagonales, como verán, tomo las diagonales en uno y en otro. Esto lleva su tiempo, lento. Y respecto a las diagonales que tengo que hacer, esta línea que marcaba acá, en la intersección de la circunferencia, en esa línea, a nosotros no hace falta que tracemos toda la línea. Lo único que tenemos que tener es que este punto lo trasladamos acá y que este punto lo trasladamos acá o lo trasladamos acá. Y acá entonces ahí trazamos, inclusive nos falta, tomamos la medida, decimos, bueno, esto mide 2,9, entonces acá tomo 2,9, yo sé que ahí voy a tener una paralela. Y tampoco interesa trazarla toda la línea, sino solamente qué cosa. ¿Dónde corta a la diagonal? O sea, necesito este punto de referencia y este punto de referencia. Lo mismo hago del otro lado, aproximadamente casi unos 3 centímetros. Como acá 3 centímetros para trazar la paralela, y solamente de esa paralela lo que me interesa son este punto y este punto. Entonces, de acá, este punto 1, este punto 2, este punto 3, bueno, vamos a hacerlo en el sentido de rotación, 1, 2, 3, 4, trasladamos el 1 acá, trasladamos el 4 acá, entonces trazamos la paralela a esta diagonal a 45 grados y obtenemos el 1', o el 4', y esos puntos van a servir de referencia para trazar el arco. Acá va a ser lo mismo. Tenemos este punto que está a la mitad, este punto que está a la mitad, este punto que estaría a la mitad de los 20 centímetros, y acá a los 5 centímetros. Entonces, es tangente en estos 8 puntos. Entonces, esto lo trasladamos acá y de acá lo trasladamos acá, y lo mismo con este acá y luego acá. Bien, con el curvilíneo, con la plantilla de curva, o pistolete, se busca hacer qué cosa. Traza una tangente allí que llegue a este punto. Esta parte tiene que venir acá. Lo mismo, con la misma parte de la plantilla de curva, se marca la plantilla, se lo gira y se hace esto que es simétrico. Y luego acá, con otra parte de la plantilla, se cierra la curva de esta forma.
esto que yo lo estoy haciendo a mano, en realidad se hace con una plantilla de curvas, ¿sí? Con un pistolete. Bien. Tengo que encontrarlo porque les cuento que yo me mudé hace poco y en el desastre, como saben ustedes, de la mudanza no puedo encontrar las reglas de cuadras grandes y pistoletes también. Ya lo estuve buscando, continuaré. Entonces, circunferencia, todo ese trámite para hacer qué cosa. Una circunferencia en perspectiva. Como verán, este que está acá, lo hemos dibujado allí en perspectiva, y lo que corresponde al dibujo, o por lo menos la parte visible, es eso y lo que se ve. Por supuesto que podría ser mucho más detallista y haber marcado, ¿no es cierto?, líneas con el espesor. Yo he tomado acá una línea, pero en realidad esto tiene un espesor, y hay que marcarlo al espesor, que tenemos que hacerlo más grande, para que quede perfectamente delimitado. Tampoco es una, no tenemos que ser dibujantes técnicos, ni hacer que el chico traiga un tablero con las paralelas o con la regla T, sino que enseñarle a usar mínimamente los elementos de dibujo. Pero que sepan que el dibujo es muy importante porque en todos lados nosotros tenemos vistas en la vida real, en la cotidianeidad, encontramos, estamos viendo cosas que por la perspectiva, por la forma en que lo visualizamos, nosotros interpretamos si es más largo o menos largo. Ustedes saben que eso lo tenemos gracias a nuestra vista, hace que nosotros, si nos tapamos un ojo y estamos todo el día mirando con un solo ojo, va a costar acostumbrarnos a identificar cómo son las líneas de profundidad. Nuestra visión, al tener dos ojos, nos permite rápidamente poder comparar y poder situarnos y saber si es más o menos profundo algo. Y eso se debe a cómo trabaja nuestro cerebro. Ustedes trabajan con un solo ojo, o piensen en las personas que han perdido un ojo y que ven uno solo, les cuesta mucho manejar el tema de la profundidad. Inclusive hay diferentes técnicas para ver si una persona tiene una buena interpretación de la profundidad tapándose un ojo. Hay algunos ejercicios que les hacen tocar o tocarse la nariz o hacer determinadas actividades, lo cual les demuestra que nosotros conocemos la profundidad porque tenemos la posibilidad de contrastar con los dos ojos y poder ver o apreciar la profundidad de algo. Pero eso es bastante interesante. Entonces, en la perspectiva caballera, lo más complicado es dibujar un círculo en perspectiva. Hay otros que en vez de hacerlo de esa forma utilizan compases. Lo vamos a ver en la otra perspectiva, que se llama perspectiva isométrica, y será la que sigue después del corte. Vamos a ver perspectiva isométrica, digo después del corte porque esto ya está a punto de terminarse. Bien, cualquier cosa que quieran preguntar pueden hacerlo, y si no, dejamos para dentro de unos segundos o dentro de unos 4 minutos que comienza la otra reunión. Bueno, nadie quiere preguntar nada. Ahí creo que tengo unos pistoletes, pero ya quiero los busco y los muestro para ver cómo son. Dale.